Bueno, en este video vamos a hacer una explicación un poco más profunda de cómo se halló la solución y vamos a empezar primero con hacer una explicación del balance managerial. ¿Listo? Entonces, en el balance managerial nosotros tenemos un equilibrio en todo lo que es diferente a la deuda, tiene que ser igual a los movimientos de la deuda, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que acá lo podemos ver un poco más fácil en esta tabla dinámica. Voy a quitar por el momento esta clasificación y aquí voy a quitar un momento la clasificación número 2 y esto es en resumen el, el resultado. Entonces, este check lo que me hace es que todo lo que es diferente a la deuda, que sería este, más este, más este, más este, más este, es igual a este, pero con signo contrario, y la suma de este más este es igual a cero. En este caso es muy cercano a cero. ¿Listo? Entonces, básicamente eso es el significado del balance managerial, ¿sí? Y haciendo esta verificación con todos los flujos, todo nos da igual a cero. ¿Listo? Entonces, eso es pues básicamente lo que se hizo con el balance managerial y se dejó formulado. Entonces voy a volver a la clasificación, a dejarlo seleccionado y bueno, entonces eso es el balance managerial, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos las consultas por queries, él me las trae no siempre con el mismo signo. Entonces se hizo un trabajo para ponerle aquí los signos y los signos aquí cuando él está formulado para que me haga una consulta de la query por este flujo, como el flujo AP es como cerró en el año anterior, entonces pues acá está formulado con 2022 diciembre y ese sería el flujo AP para el 2023. Ya después aquí ya lo tenemos este flujo, este agrupador y multiplicado por el signo del movimiento y por el signo que le estamos dejando acá al flujo. Aquí la idea es que al sumarlos, ¿sí? Me dé lo mismo que me daría por una consulta de query en el flujo AP o CHI de 2022, ¿sí? Y, y pues así se construyó, digamos, para que quede formulado de tal manera que me dé el check que yo les mostraba anteriormente, que todo lo que es diferente a deuda sume igual a lo que es la deuda, ¿sí? Entonces, de esa manera es que está diseñado el e-cash flow o el balance managerial para que den sus checks. Acá la idea es que no se sume nada, sino que no se reste nada, que no hayan sino solamente sumas, para que cuando yo lo ponga aquí en el balance managerial, él me dé esos checks. Entonces, por ejemplo, acá la sumatoria de todos los flujos debe ser igual a cero, ¿sí? Entonces aquí pues, lo voy a comprobar, igual a la suma de los flujos tiene que ser igual a cero. Y si quisiera también con el flujo AP y el flujo CHI también tiene que ser igual a cero. Suma, ¿sí? Entonces, digamos que se construyó para que todas las consultas, al ser multiplicadas por un signo que va aquí, sean iguales acá. ¿Cómo sabría yo con qué signo va cada una de estas? Porque sé que estaría bien, porque aquí la sumatoria del flujo chi tiene que ser igual al que yo consulto por query. ¿Sí? Entonces acá hago pues como este check y este check lo que hace es flujo chi, ¿sí?
del agrupador total. Y este agrupador está compuesto de estas cuentas. ¿Sí? Listo. Entonces, de esa manera pude identificar los signos, cada uno de estos signos. Y los signos de los movimientos están verificados por la sumatoria desde el APE hasta el error. Tiene que ser exactamente igual a lo que tengo en el chi, que ese es este check. ¿Listo? Entonces, todo esto para poder tener esta comprobación que les estaba mostrando en este lado, que tiene que ser todo esto igual a 0. ¿Listo? Entonces, pues eso es lo primero que hay que saber del balance managerial, ¿sí? Y pues bueno, el e-cash flow está construido de los movimientos del balance managerial. Entonces eso es lo primero que hay que saber, ¿listo? Y ahora vamos a entrar a hacer acá como un barrido. Pero bueno, antes de eso, aquí podemos ver que en el flujo UTI, el flujo UTI que está por este lado, a ver, venga, lo buscamos más facilito. El flujo UTI que está aquí es el flujo que me trae la utilidad del PNL. Entonces, la utilidad en el PNL es 761,264 y eso es lo mismo que vemos aquí en el resultado del PNL, ¿cierto? Eso es muy importante saberlo porque ahora que vamos a entrar al eCash Flow, el eCash Flow está dado por combinaciones de balance más combinaciones del PNL. ¿Listo? Nosotros arrancamos desde el EBITDA, hasta aquí es deuda, ¿sí? Bueno, entonces también hay que explicar que el eCash Flow al final de todo nos muestra un resultado de lo que es la variación de la deuda, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que durante el periodo 2023 mi deuda ha variado 1.110 millones de pesos, ¿sí? Y entonces eso lo podemos verificar porque los flujos de la deuda me han variado ese mismo valor. Entonces los flujos de estas son las cuentas de la deuda. Entonces desde aquí hasta, ¿qué quiere decir? Desde los flujos, desde este flujo de acá hasta el flujo error, ha tenido una variación de 1.110 millones de pesos. ¿Sí? Entonces aquí hacemos la comprobación y vemos como que la deuda ha variado en ese valor, pero todo lo que es diferente a la deuda también ha variado en lo mismo. Vamos a hacer aquí la comprobación, que sería igual la suma de todo lo que es diferente a la deuda. O bueno, lo podemos hacer más fácil de esta manera. Le quitamos acá la clasificación de la deuda, que esta es la de la deuda. Entonces quitamos la clasificación de la deuda y la deuda la explicamos que ha variado en por movimientos, o sea, desde lo que no es APE, que es el flujo de apertura como abrió en ese año, y aquí es como ha cerrado. Entonces, aquí yo explico por movimientos cuánto me ha variado la deuda, ¿cierto? Que son los 1.110 millones de pesos, que son exactamente estos 1.110 millones de pesos. ¿Listo? Entonces acá volvemos a seleccionarlo. Y en teoría el e-cash flow es la explicación por todo lo que es diferente a la deuda, de cuánto ha variado la deuda, pero no lo explica por los movimientos de la deuda, sino lo que es diferente a la deuda. Eso es lo que hay que tener claro. Esa es la clave de todo. La clave está en que el e-cash flow explica cuánto me varió la deuda con lo que no es deuda. ¿Listo? Por eso es que es un flujo de caja indirecto. Entonces, entendiendo eso, nosotros tenemos que acá interpretar todo por lo que no es diferente a la deuda. ¿Listo? Entonces, él acá arranca con deuda, entonces
es la deuda inicial, como arrancó en el 2023, que en este caso nos podemos dar cuenta que son 6.283 y eso lo podemos verificar acá, con cuánto arrancó la deuda, que es de aquí a aquí una sumatoria de 6.283. Y finalmente, en este de acá, nosotros vemos en cuanto va la nueva deuda, que en este caso es 5.173. Y ese 5.173 lo podemos ver aquí, en la tabla dinámica, pero en el flujo chi, que es como está cerrándome la deuda, que son los 5.173.322 y la variación son los 1.110 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, teniendo eso muy claro, nosotros ya podemos decir, ok, el flujo de caja indirecto es la explicación de la variación de la deuda por lo que no es deuda, por todo lo diferente a la deuda que al final tiene que tener un check de cero. Por eso es tan importante este check que tenemos aquí abajo, porque este check, si está todo en cero, quiere decir que está todo compensado exactamente en cero, ¿sí? Entonces, como nos damos cuenta aquí, lo que es deuda está con un signo contrario a los 1.110 millones de pesos. Entonces acá están en negativo, ¿sí? 1.110, que es exactamente lo que está por lo diferente a la deuda, pero positivo. Y así está pensado el e-cash flow. ¿Listo? Ahora, empezamos con los movimientos de EBITDA. Cuando nosotros hablamos de EBITDA, estamos hablando de cuentas de P&L, ¿sí? Entonces, por esa razón, que más adelante vamos a entrar a ese detalle, se hizo pues todo el tema de la variación, ¿sí? Entonces acá estamos hablando de una cuenta del P&L. Acá si vemos este mes, voy a pausarlo y lo voy a poner en un mes donde se ha movido esta, que son las capital gains, para hacer una mejor explicación. Entonces voy a pausar y yo sé que en septiembre esto se ha movido, entonces voy a hacer una query con septiembre para poder explicar un poco mejor todo. Bueno, volvamos aquí, ya lo tenemos en septiembre, entonces acá hacemos es una explicación. Empezamos por el EBITDA, entonces EBITDA vemos que es del P&L. Acá lo que hace es como una depuración del EBITDA, entonces acá vemos que estos son las net gains y las net gains están, como vemos acá en el P&L, por encima del, del EBITDA. Entonces acá las capital gains, que son las cuentas RAR3, y las capital losses, que son las RCJ3, ¿sí? Entonces esto está por encima del EBITDA, ¿sí? Entonces acá lo que él hace es una depuración del EBITDA, porque pues eso es como una especie de amortización o algo así, que no va con el negocio. Entonces acá le hace una limpieza para llegar al cash EBITDA. Entonces coge el EBITDA y al EBITDA le resta o les pone con signo contrario, porque como nos damos cuenta, aquí está con signo contrario, son 459, 199, y acá en el P&L esas capital gains están con signo positivo, que son 459, el valor con el que me hace check en el P&L. Y acá lo trae negativo. Entonces acá yo le puse un comentario en verdecito que dice: va restando en el EBITDA, hay que compensar sumando para devolver el efecto. Entonces acá va con negativo y aquí hace lo mismo. Acá las net, las capital losses también las depura con signo contrario para tener como un EBITDA más, como más, un cash EBITDA que le llaman. Y entonces acá ya me trae el cash, el EBITDA después de las net gains o losses, o sea, limpiado. Y acá sigue y le vuelve a hacer otra limpieza. Entonces acá
se trae esta cuenta con este flujo, pero vemos que no viene con un signo contrario a la consulta que hacemos acá en el balance managerial, entonces ese no tiene problema, este tampoco tiene problema, este tampoco tiene problema, este tampoco tiene problema. Estas cuentas son de como unas provisiones que se han hecho. ¿Listo? Después, aquí le sigue haciendo unas limpiezas hasta llegar a un cache EBITDA, que es este de acá, pero entonces sigamos mirándolas en detalle. Esta viene con el signo natural, entonces no hay problema, pero aquí sí tenemos problema, porque acá lo que hace es que lo trae con signo contrario al movimiento natural. Entonces acá le pongo que hay que compensarlo con signo positivo. ¿Listo? Lo mismo pasa con esta. Esta cuenta y este flujo lo trae con signo contrario, ¿sí? Por lo tanto, también hay que buscar una compensación con signo positivo. ¿Listo? Este también está negativo, por lo tanto, también hay que buscar una compensación con un signo contrario, ¿sí? Lo mismo con esta cuenta y con este flujo. Entonces acá las tengo como eh, marcadas para saber que esas son una cuenta de compensación. Resulta que ya después seguimos aquí abajo, entonces me trae esta cuenta con el signo que lo trae del balance managerial, o sea que no tenemos problema con esta. Esta también, tampoco tenemos problema. Y acá vemos que tenemos esta, que es un resultado de los derivados, y este resultado de los derivados me lo está trayendo con un signo contrario al que lo mapea. Entonces nos vamos a dar cuenta que es RISDER.com. Entonces la vamos a buscar acá en el PNL. Y esa está por acá, por aquí encimita, que es esta, que es el resultado de gestión de los commodities. Entonces este de acá está con signo positivo, ese es su signo natural con el que me hace check para el PNL. ¿Listo? Entonces, este también me lo está poniendo con signo negativo, por lo tanto, dice aquí que va restando en el EBITDA y hay que compensarlo para devolver el efecto. ¿Listo? Entonces, estos que están en verde es porque dentro del mismo eCash Flow se van compensando, pero este no lo tengo en verde, es decir, que este no se compensa. ¿Listo? Entonces continuamos mirando una por una. Esta viene con signo normal, o sea, no viene con signo contrario, sino se trae con el signo que viene de la consulta que se hace de balance managerial. Este también, y este flujo ya lo habíamos visto más arriba, ¿cierto? Entonces acá estaba con signo negativo, entonces lo ponemos con signo contrario y eso lo que quiere decir es que estas dos se compensaron, pero ¿qué pasa? Falta el movimiento natural. Es decir, como nosotros ya nos dimos cuenta, aquí me hace una sumatoria igual a todo lo que es movimientos diferentes a los de la deuda, me dan igual a los de la deuda. Es decir, que si yo matemáticamente sumo este con el de allá arriba, queda en cero. Es decir, que hace falta su movimiento natural. Lo mismo pasa con este de acá, que ya lo tengo allá arriba, ¿cierto? Entonces acá lo compensa quedando en cero, pero ¿qué faltaría? Su movimiento natural. Entonces todas estas son las que hay que tener en cuenta porque son cuentas de compensación, que hay que buscar la compensación. ¿Listo? Acá con esta no tenemos problema, con esta tampoco tenemos problema, con esta tampoco tenemos problema, esta tampoco tenemos problema. Aquí también la vemos que ya está más arriba, que es de las que habíamos hablado allá más arriba. Y aquí también se compensa, este con el de allá arriba quedaría en cero, por lo tanto acá le puse el comentario que dice, acá se compensa, queda en cero, faltaría movimiento natural. ¿Listo? Lo mismo pasa con esta de aquí, esta también me la trae con signo contrario a este y aquí le traigo el comentario que dice, acá se compensa, quedando en cero, faltaría el movimiento natural.
¿Listo? Esta que se movió viene con su signo normal, entonces no tenemos problema, esta tampoco 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 tenemos problema, ni creo que ya no vuelven a haber cuentas con problema, a excepción de una que es una del flujo LEA, que es el flujo de los leasing, pero bueno, eh, sigamos acá. Esta y esta cuenta entre estas dos se compensan, entonces aquí también faltaría su movimiento natural. ¿Listo? De resto, todas las otras cuentas vienen con su movimiento natural. ¿Listo? Hasta donde que llegamos, bueno, acá también este es aquí es donde se compensan las net gains y las capital losses. Entonces, como aquí ya me explican, bueno, arriba tenemos el EBITDA completo, ¿cierto? Después yo hice un efecto donde afecté el EBITDA y aquí lo vuelvo y lo compenso quedando en cero, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el EBITDA pues está todo completo a excepción de esta cuenta, ¿cierto? Esta cuenta en ningún lado se compensa más abajo, por lo tanto, esta hace parte de las cuentas que se compensan del P&L. ¿Listo? Y a eso es a lo que se refieren estas dos hojitas. Estas dos hojas, sobre esta es solamente por agrupadores, pero en esta pues ya tenemos todo el detalle de lo que componen las cuentas de estos agrupadores, ¿sí? Entonces, esta es un detalle de esta hoja. Esta detallada es un detalle de las cuentas de compensación del agrupador, ¿sí? Entonces volvamos. Aquí vemos que esas se compensan, que bueno, y vamos en las net gains. Y bueno, vemos que en estas, aquí se compensan. Ah, no, más abajo, estas. Acá se compensan y la única que no compensa es el RISDERCOM, que es el resultado de los commodities. Y el resto vienen con sus signos normales. Pero tenemos aquí abajo el extraordinario, que es el efecto FX. Vemos que hablan de cuentas que son cuentas de deuda, ¿cierto? Como yo les decía al principio, esto es una explicación, un flujo de caja indirecto donde se explica la variación de la deuda por todo lo que no es deuda, ¿cierto? Pero en este flujo de caja vemos que me están hablando de unas cuentas de deuda. Entonces, como yo voy a buscarlas, por ejemplo, esta, que es esta cuenta, este agrupador, lo voy a buscar acá, ¿sí? Y me doy cuenta que esto es una cuenta de deuda, ¿sí? Es de que está dentro de las cuentas de deuda. Entonces uno dice, oiga, acá el ICAS Flow me está haciendo una explicación de cómo me varía la deuda por lo que no es deuda, entonces ¿por qué me está metiendo cuentas de deuda? Y la razón, entonces, como aquí me está hablando por algo de lo que es deuda, entonces estas cuentas se compensan en los ODER, ¿sí? Porque si no, no tendría sentido que me está hablando de una variación de la deuda por lo que es diferente a la deuda, pero me está metiendo cuentas de la deuda. Entonces todo lo que se mueva aquí, por lo general viene con el signo contrario, ¿sí? Entonces estas cuentas, mira, aquí nos damos cuenta que viene con signo contrario a lo que yo mapeé, por lo tanto esas cuentas también van como cuentas de compensación. Y lo mismo, esta en algún momento en el 2022 se movió y esa también hace parte de las cuentas de compensación. Hay una que es el flujo LEA, que es este de aquí. Entonces también me está hablando de una cuenta de deuda explicado sí, o sea, es una cuenta de deuda y como les decía, es la explicación de todos los movimientos por lo que es diferente a la deuda. Razón por la cual esta tiene una particularidad que si esta cuenta también se llega a mover, no la buscamos por el movimiento de deuda, sino que la buscamos al revés. Entonces, en este caso,
Si nosotros buscamos los flujos LEA que están aquí, ¿sí? Entonces vamos a ir al flujo LEA, lo vamos a buscar más fácil así, LEA. Entonces acá el flujo LEA tiene dos movimientos, ¿sí? Y el flujo LEA tiene una peculiaridad o una particularidad y es que sus movimientos quedan en cero. Es decir, que este se compensa con este. Pero como en el eCash Flow yo estoy hablando de los movimientos, que el eCash Flow se explica por los movimientos diferentes a la deuda, entonces acá en el eCash Flow yo no me traigo este flujo LEA por el flujo de la deuda, sino que me lo traigo por el que lo compensa, que en este caso sería, me lo traigo con signo natural, ¿sí? Pero no me lo traigo por el de la deuda, sino por el diferente a la deuda, que sería este de aquí. Entonces es el flujo LEA, ¿sí? Aquí lo vemos más fácil, el flujo LEA. Me lo mueve en deuda, ¿sí? Aquí nos damos cuenta que está movido por deuda, ¿sí? Pero yo no me traigo este, sino que me traigo el de arriba, ¿sí? Que digamos, el LEA es leasing, ¿sí? Entonces el leasing para por lo general a un activo o intangible o tangible. Por lo general es activo tangible. Entonces ese lo podemos ver aquí, explicado acá por el material, ¿sí? O sea, el que es tangible. Entonces yo acá en el balance, en el eCash Flow, perdón, me lo traigo, pero no por el flujo de deuda, sino por el flujo diferente al de deuda, ¿sí? Cuenta diferente a la de la deuda. Esas se deben compensar y deben quedar en cero. El flujo LEA debe quedar en cero siempre. Por lo tanto, aquí cuando yo voy a llenar la base de datos, me interesa es dejar mapeado este. Entonces acá lo dejo con 1, el flujo LEA de esa cuenta. Entonces vamos al flujo LEA, ¿sí? El flujo LEA de esta cuenta. Entonces aquí lo dejo mapeado. No lo dejo mapeado en el flujo de deuda, sino en este, porque igual al final yo lo que voy a explicar es el movimiento de la deuda por lo que es diferente a la deuda. Por eso es que es indirecto. Entonces aquí lo dejo mapeado. Estos flujos LEA hay que tener cuidado porque no se mapean por el de la deuda, sino que se mapean por lo que es diferente a la deuda. ¿Listo? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso. Y si esto llegase a moverse, pues habría que ver con qué signo y habría que buscarle la cuenta que es diferente a la deuda. ¿Listo? Estos son así como los que hay que tener atención a esto y todo lo que se explique por deuda pues debería ser compensado. ¿Listo? Eso es súper importante. Después de todo esto, bueno, yo tengo acá unas hojas que es donde tengo ese detalle de esos movimientos, ¿sí? Entonces tenemos acá las cuentas totales por agrupador y las cuentas totales detalladas. Entonces la sumatoria de todo esto me tiene que dar igual a lo que varía la deuda, que en este caso son 693 negativos, que es exactamente estos 693. ¿Listo? Entonces, en estas hojas detalladas, nosotros podemos ver qué hice. Acá esto lo hace una macro, pero básicamente lo que yo hago es todo lo que es diferente al PIG, todo lo que es diferente al PIG, ya le voy a quitar acá el PIG, me da la sumatoria de los movimientos que son 3.374. Pero, digamos, si yo lo miro solamente a nivel de balance, entonces a nivel de balance es la sumatoria de todo lo que no es deuda, ¿sí? Y entonces aquí son estos movimientos que son los 693, que es igual a estos 693, ¿sí? Pero
aquí me está explicando todo lo del P&L en un flujo que se llama el flujo UTI, que es la utilidad, que son esos 2681. Este es el flujo UTI, como nos damos cuenta aquí, el flujo UTI. Y entonces acá en el flujo UTI, esto es el P&L, ¿cierto? Pero entonces yo no muestro el flujo útil solamente por un movimiento y una cuenta, sino que hago un desagregado o un detallado donde muestro el P&L. Entonces en esta hoja nos damos cuenta que si sumásemos esos movimientos más la utilidad, tendríamos el total de movimientos. Entonces acá yo lo que hago es que me traigo todo el P&L. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta aquí cuando ponemos el P y G, entonces acá en el P y G, entonces voy a seleccionar solamente el P y G, y el P y G me da la sumatoria de los de 2681, 371, que es exactamente lo que es el flujo útil. 2681, 371, 455. Entonces ahí yo ya tengo un detallado, ¿sí? Entonces yo lo que hago es que la macro lo que hace es que coge todos estos movimientos, elimina el movimiento UTI, ¿sí? Y el movimiento UTI lo elimina y no se trae o sea, y no se trae eso, este flujo lo elimino y lo reemplazo por la información que tengo en esta tabla dinámica, que es esta. Y la sumatoria de todo esto pues es igual a la utilidad. Entonces, cuando yo tengo los movimientos del P&L diferente al movimiento UTI, ¿sí? Lo elimino y lo reemplazo por el P&L. Entonces, al hacer eso y dejando todo esto, él me da los mismos, el mismo movimiento de deuda que son los 693, que está compuesto de todos los movimientos del balance managerial más el P&L. Y al movimiento del balance managerial, yo lo que hago es el elimino el flujo útil para que no se duplique con todo lo que estoy poniendo del P&L y llego al total de los movimientos. Entonces la macro coge lo que hace es eso y explica por todos los movimientos diferentes a deuda, porque aquí como nos damos cuenta, la macro lo que hace es que coge los movimientos de deuda, también los elimina y el movimiento útil también lo elimina. Entonces acá me está explicando por todas las otras cuentas la variación de la deuda, por lo que es diferente a las cuentas de deuda. ¿Listo? Y aquí hace exactamente lo mismo, pero pues es más detallado. ¿Sí? Entonces aquí también coge, elimina el flujo útil y hace reemplazo del flujo útil por el P&L. Y aquí sí ya lo que hace es cuenta por cuenta todos los flujos. Entonces acá nos damos cuenta que esta cuenta que termina en ACC 100C tiene todos los movimientos de flujos a excepción del flujo AP y a excepción del flujo CHI. El flujo AP, el flujo CHI lo elimina y el flujo UTI también lo elimina. ¿Listo? Entonces queda después con 59, cada cuenta con 59 movimientos posibles. Entonces acá está un poco más resumido, pero acá está más detallado. ¿Listo? Eso es como la primera parte. Entonces acá coge y hace este desglose y este desglose está hecho de esa manera. ¿Listo? Entonces ahora vamos acá a estas cuentas. ¿Listo? Estas son las cuentas de compensación explicadas por agrupadores. Entonces, como nos dábamos cuenta, este CREPCOM ACC está acá en el eCash Flow. Voy a devolver acá la tabla dinámica como estaba desde un inicio, que es con la deuda. Y teniéndolo así ya esto no nos da error. Y como les mostraba aquí, digamos, CREPCOM ACC, como nos damos cuenta aquí, vamos a buscarlo. Entonces vamos a buscar la cuenta
que es credcom, ¿sí? Entonces credcom y el flujo ACC, credcom y el flujo ACC. Entonces, como nos damos cuenta, pues esto va cero. Y entonces faltaría el movimiento natural o compensarlo. Entonces yo, como obviamente yo necesito este movimiento para poder llegar a todos los movimientos, ¿sí? Y acá en el ICAS Flow básicamente me está poniendo es un cero, ¿sí? Entonces yo necesito compensarlo, ¿sí? Y lo compensamos acá. Entonces, claro, por eso es que existe esta base de datos de cuentas de compensación. Entonces acá lo llego y lo traigo con su movimiento natural, el que me lo trae la tabla dinámica. Lo mismo hago con el flujo, la cuenta Credcom RCE. Entonces hagámoslo, verifiquémoslo aquí. Entonces miremos esta por el flujo RCE. Entonces acá hace exactamente lo mismo. Este más este pues queda en cero. Entonces, ¿qué falta? Su movimiento natural. Entonces es una cuenta que hay que compensar. Y lo mismo pasa con todas estas que eran las que teníamos en color verde. ¿Listo? Estas, perdón, que están en color verde. Estas cuentas, aquí me está hablando de cuentas de deuda y entonces sería ilógico explicar la variación de la deuda incluyendo cuentas de deuda, razón por la cual estas tres que son cuentas de deuda yo necesito que me queden en cero. Entonces allá me las traje con signo negativo. Entonces las busco, pero me las traigo con su signo contrario para que queden compensadas. Entonces aquí quedaría explicado todo lo que es la variación de la deuda, por lo que no, por lo que es diferente a la deuda. Y esta que es la cuenta del P&L, yo necesito compensar el EBITDA, porque el EBITDA, como nos damos cuenta, todo lo que era de, aquí ponemos el flujo TOTC1, TOTC1. Entonces todo lo que es EBITDA, entonces digamos este por allá se compensa, ¿cierto? Pero el único que no compensa, o sea, que lo compensa es decir, porque yo estoy hablando acá de un EBITDA, ¿sí? Que lo tenemos acá, todo lo que es EBITDA, pero yo lo afecto, ¿sí? Pero al volverlo con su signo contrario lo estoy dejando en cero. Entonces me sirve todo el EBITDA que lo dejé en cero, pero la única cuenta que yo no compensé del EBITDA es esta, que es el resultado de los commodities. Entonces el resultado de los commodities yo no en ningún momento veo que en el iCash Flow me lo compense, por lo tanto también se me convierte en una de las cuentas que debo compensar. Entonces allá me lo traía con un signo contrario, acá lo necesito con su signo, o sea, con un signo negativo, acá me lo traigo con signo positivo y así quedaría en cero, ¿cierto? Y entonces ahí ya tenemos como la explicación de qué es lo que son estas dos hojas. Y esta hoja de acá es exactamente igual a esta hoja, solamente que está detallada. Entonces acá tenemos como todas las CREDCOM ACC se componen de todas estas cuentas. Entonces yo me las traigo y me busco la cuenta exacta donde trae el detalle. Entonces, una vez hecho, esta es como un hijo de esta hoja. Entonces es esta misma pero detallada. Entonces estas son cuentas de compensación, por lo que les explicaba. ¿Listo? Entonces teniendo eso, ya tenemos como la explicación de los movimientos, ¿cierto? Entonces, en esta hoja, yo lo que hago es que me traigo, como nos damos cuenta, tenemos acá todos los movimientos, entonces voy a quitar acá lo que es diferente de cero, lo que no es igual a cero, ¿cierto? Entonces son las cuentas que se me movieron. Pero resulta que esta cuenta InManet del movimiento INF estaba mapeada. ¿Por qué? Porque está incluida dentro del eCash Flow. Entonces vamos a buscarla aquí. Entonces aquí yo ya la tengo dentro de la base de datos, ¿cierto? Entonces el que hace, llega, me trae todas las combinaciones posibles y de todas las combinaciones posibles después hace
una búsqueda de esta cuenta, este movimiento, si lo tengo mapeado o no. Si está en cero, quiere decir que no estaba mapeada dentro del iCash Flow, por lo tanto es Other. Y aquí lo mismo, en esta cuenta si está mapeada, la vamos a buscar, que es esta cuenta por el flujo INF. Entonces la vamos a buscar en esta base de datos para verificarla. Entonces, por ejemplo, la vamos a buscar aquí porque esta es la base de datos que yo hago. La buscamos. Entonces es esta por el flujo INF, dijimos. Entonces miremosla. Entonces está aquí 1. Por esa razón, si se llega a mover una cuenta diferente a lo que no tiene fórmula, entonces